En este vídeo aprenderás cómo la ingeniería aeronáutica soviética liderada por Rostislav Alekseyev diseñó el ecranoplano KM, el legendario monstruo del Caspio, desentrañando la mecánica de fluidos, la estabilidad aerodinámica y la física del efecto suelo que permitieron volar a una mole de 540 toneladas a solo unos metros sobre la superficie del agua sin estrellarse. El ecranoplano KM, siglas en ruso de Kорабль Макет o barco maqueta, representa una de las fronteras tecnológicas más fascinantes y audaces desarrolladas durante la Guerra Fría. Diseñado a principios de la década de 1960 por la Oficina de Diseño Central de Hidroalas Alekseyev en Nizhny Novgorod, este vehículo experimental de 106 metros de longitud y un peso máximo al despegue de 540 toneladas fue concebido para operar en una zona cinemática y aerodinámica completamente nueva. La interfaz del efecto suelo dinámico, Ground Effect o WIG, Winging Ground Effect. Cuando la inteligencia militar de Estados Unidos detectó por primera vez este gigantesco artefacto mediante fotografías satelitales en las aguas del mar Caspio en 1966, la comunidad de inteligencia quedó desconcertada. Poseía alas cortas y rectangulares con gran corte de punta, una batería de 10 motores turbojet montados en el morro y la cola, y una escala longitudinal que empequeñecía a cualquier avión conocido hasta la fecha. El misterio radicaba en que el KM no era un hidroavión convencional ni una embarcación de alta velocidad, sino una plataforma híbrida que explotaba un fenómeno fundamental de la aerodinámica de fluidos para lograr velocidades superiores a los 500 km por hora cargando masas monumentales con un consumo de combustible muy inferior al de un avión de transporte convencional a esa misma altitud. Para comprender la física que gobernaba el vuelo del monstruo del Caspio, es indispensable analizar la aerodinámica del efecto suelo. Cuando una aeronave vuela a gran altitud, la masa de aire desplazada por el perfil alar fluye libremente alrededor del estrados, superficie superior, e intrados, superficie inferior. El estrados acelera el aire reduciendo la presión estática, mientras que el intrados comprueba el flujo generando alta presión. La diferencia entre ambas presiones produce la fuerza de sustentación. Sin embargo, los torbellinos o vértices de punta alar, wingtip vórtices, se escapan libremente desde el intrados de alta presión hacia el estrados de baja presión, creando una corriente descendente de aire, downwash, que genera la llamada resistencia inducida, induced drag. Cuando el ecranoplano KM volaba extremadamente cerca de la superficie del agua, a una altitud operativa equivalente a una fracción de su cuerda alar media, típicamente entre 2 y 4 metros, la presencia de la superficie física del mar actuaba como una barrera incompresible sólida para el flujo de aire. Este fenómeno físico altera radicalmente el comportamiento del aire en dos aspectos clave: la cojín de aire cinemático, ram pressure effect, y la supresión de la resistencia inducida. En primer lugar, la estrecha brecha entre el intrados de las alas del KM y la superficie del agua actuaba como una manguera o difusor cinemático. El aire que entraba debajo del ala al avanzar la nave no podía escapar verticalmente hacia abajo debido al mar. Como resultado, el aire se deceleraba bruscamente y sufría una compresión dinámica masiva, aumentando sustancialmente la presión estática por debajo del ala. Este colchón de aire comprimido proporcionaba un impulso ascensional adicional masivo que permitía levantar las 540 toneladas del KM con una superficie alar sensiblemente menor que la que requeriría un avión convencional de esa misma masa. En segundo lugar, la cercanía a la superficie del agua impedía físicamente la formación completa de los vértices de punta de ala. Los torbellinos no podían expandirse ni rotar libremente hacia abajo, lo que reducía la corriente descendente prácticamente a cero y suprimía de forma drástica la resistencia inducida. Como resultado directo de esta interacción de fluidos, la eficiencia aerodinámica del KM, medida por la relación entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia, o relación sustentación-resistencia, L/D, se duplicaba o triplicaba en comparación con el vuelo libre en atmósfera abierta. El principal desafío técnico y el peligro mortal que enfrentó el equipo de Rostislav Alekseyev durante la concepción del KM no fue generar sustentación, sino resolver la estabilidad longitudinal y el movimiento de cabeceo dinámico, pitch stability. En el vuelo a alta altitud, el centro de presiones de un ala permanece relativamente estable o se desplaza suavemente en función del ángulo de ataque, barra inversa alfa. Sin embargo, en el vuelo dentro de la zona de efecto suelo, el centro de presiones del vehículo depende de dos variables independientes muy inestables: el ángulo de ataque y la altitud relativa de vuelo sobre la superficie, h/C, donde h es la altura y c es la cuerda alar. Si el ecranoplano KM experimentaba una perturbación por una ráfaga de viento o una ola gigante y su morro se inclinaba ligeramente hacia arriba, aumentando el ángulo de ataque,
el centro de presiones tendía a desplazarse bruscamente hacia adelante, generando un momento de cabeceo positivo, hacia arriba, aún mayor. Si este momento no se compensaba de forma instantánea, la nave entraría en un bucle ascendente fuera de control, saldría bruscamente de la zona de efecto suelo, perdería el colchón de aire comprimido, sufriría una pérdida de sustentación catastrófica, stall, y se estrellaría de morro contra el mar. Por el contrario, si el morro bajaba ligeramente, el centro de presiones se desplazaba bruscamente hacia la popa, empujando la proa de la nave contra la superficie del agua a más de 500 km por hora con consecuencias igualmente fatales. Para solucionar este temible acoplamiento no lineal de fuerzas, Alexeyev introdujo una arquitectura de diseño revolucionaria caracterizada por una cola de empennaje gigante en configuración ente inclinada y una distribución geométrica específica del ala principal. La cola del KM poseía una superficie horizontal descomunal, casi equivalente al tamaño del ala principal de un cazabombardero convencional, montada en la parte superior del estabilizador vertical a gran altura fuera del flujo perturbado del agua. Esta cola actuaba como un amortiguador dinámico de cabeceo. Mientras que el ala principal operaba completamente inmersa en el efecto suelo, la superficie de cola volaba en aire libre, vuelo atmosférico libre. Cuando el morro de la nave intentaba elevarse, la cola generaba un momento restaurador negativo masivo, empujando la popa hacia arriba, que neutralizaba el cabeceo antes de que la perturbación se volviera incontrolable. Este equilibrio pasivo permitía que el KM volara pegado a la superficie con una estabilidad intrínseca autocorregible sin necesidad de computadoras de vuelo complejas, que en la década de 1960 simplemente no existían. Otro hito técnico crucial del ecranoplano KM fue la fase de transición de amarre a despegue hidroaerodinámico, take-off phase. Para despegar una nave de 540 toneladas desde el agua, los ingenieros tuvieron que vencer una resistencia al avance brutal producida por el rozamiento hidrodinámico y las olas, Hydrodynamic Drag Peak. Si los motores solo empujaran de manera convencional, la potencia requerida para superar el pico de resistencia del agua sería astronómica. Alexeyev resolvió este dilema instalando 8 motores turbojet Dobrynin VD7 montados en una estructura delantera situada en el morro del fuselaje, orientados con una ligera inclinación hacia abajo dirigidos directamente hacia el espacio situado bajo las alas. Durante la maniobra de despegue, el chorro de escape caliente a alta velocidad de estos 8 motores delanteros no solo proporcionaba empuje horizontal, sino que inyectaba físicamente la masa de gas comprimido directamente bajo las alas cerradas por placas de extremo, en plates o faldones laterales. Esta técnica, denominada inyección de flujo dinámico, PAR, Power Augmented Ram, creaba un colchón de aire artificial a presión estática antes de que la nave alcanzara la velocidad de planeo, elevando el casco del agua y reduciendo el rozamiento hidrodinámico en un 70%. Una vez que el KM alcanzaba la velocidad de vuelo en efecto suelo, alrededor de 350 km por hora, los motores del morro podían desacoplarse o reducir su potencia al mínimo, dejando el mantenimiento de la velocidad de crucero a los 2 motores turbojet situados en la deriva de cola. La estructura del fuselaje y la metalurgia del monstruo del Caspio también marcaron época. Soportar los impactos repetidos contra las crestas de las olas a 500 km por hora generaba presiones dinámicas sobre el casco de decenas de toneladas por metro cuadrado. El equipo de Alexeyev utilizó aleaciones avanzadas de aluminio-magnesio como la aleación AMG61, altamente resistente a la corrosión salina del agua de mar y con una tenacidad estructural capaz de absorber cargas de fatiga cíclica extrema. El casco interior del KM estaba dividido en decenas de compartimentos estancos sellados de forma independiente, de modo que la nave conservaba su flotabilidad incluso si sufría brechas estructurales severas durante los despegues tempestuosos. A lo largo de casi 15 años de pruebas secretas en el mar Caspio, el ecranoplano KM proporcionó una cantidad inestimable de datos cinemáticos y aerodinámicos que permitieron a la Unión Soviética desarrollar posteriormente vehículos operativos más pequeños como el ecranoplano de transporte de tropas Orlionok y el ecranoplano lanzamisiles de ataque costero Lun. Sin embargo, en 1980, debido a un error de pilotaje durante un despegue en condiciones meteorológicas adversas donde se sobrepasó el límite del ángulo de ataque sin la potencia de los motores delanteros, el KM sufrió un accidente en el mar, a pesar de que el fuselaje flotó durante varios días.